pues significa una oportunidad para, de alguna forma, compartir experiencias, yo creo que la palabra clave es compartir experiencias de compañías, de empresas, de grandes, pequeñas y medianas empresas de la región, que de alguna forma se dan cuenta de que innovar es posible dentro de su contexto normal. Porque a veces tenemos asociada la idea de que la innovación no se hace en grandes centros tecnológicos o en sitios extraños y esotéricos como Silicon Valley, y lo que nos encontramos es que en cualquier lugar nos podemos encontrar con ideas innovadoras y sobre todo con la conversión de esas ideas innovadoras en negocios innovadores. La innovación, en términos reales, aparece más frecuentemente en un sitio que llamamos nichos, es decir, en sitios con necesidades básicas extrañas, sitios muy marginales, que no son de intereses, además de interés para las grandes compañías, y allí es donde alguien que está sufriendo ese problema en carne propia, pues tiene el chispazo de la idea y además la capacidad para convertirla en un negocio. Es decir, esa idea que tenemos del garaje, si nos damos cuenta, la figura del garaje implica un sitio marginal, un sitio donde 2 personas, 3 personas, habitualmente suelen ser varias, y eso es muy interesante también entenderlo en términos de innovación, pues se han dado cuenta de algo que la gran industria, el mainstream, no ha sido capaz de ver. Y eso pues tiene la capacidad suficiente para crecer y convertirse en la siguiente multinacional. Pero no nace habitualmente las multinacionales. Las multinacionales son muy buenas haciendo innovación incremental, ir mejorando, expandiéndose, pero no en vislumbrar nuevas oportunidades radicalmente nuevas. Esa es una muy buena pregunta, y culturalmente en España nos cuesta muchísimo escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos unas organizaciones en las cuales probablemente el leitmotiv es esto se hace así porque se ha hecho así siempre. Entonces cualquier elemento que culturalmente cuestione el status quo nos resulta muy complicado de manejar. ¿Estamos preguntados para preguntar? Sí, yo creo que hay una curiosidad innata, pero el problema es que estamos más preparados para preguntar hacia afuera que hacia adentro. Y la innovación parte de una pregunta fundamentalmente interna, y es ¿qué puedo hacer yo? No es tanto qué está pasando fuera, que es muy interesante, sino qué puedo hacer yo para satisfacer de una forma distinta esas necesidades o que ya están consolidadas o que acabamos de identificar. Yo creo que, desgraciadamente, culturalmente en España, el 80% de las ocasiones nos planteamos que se ha mandado así. La clave es, nuestro jefe tiene capacidad para escuchar, y eso es algo que en innovación estamos trabajando mucho, en cómo creamos dentro de las organizaciones los mecanismos adecuados para innovar, y a veces pasa por hacer que los jefes sean capaces de escuchar, y a veces pasa por crear mecanismos de escucha que son paralelos a los jefes. Vamos a ver, una reflexión personal bien guiada ayuda a la innovación, ayuda a desarrollar capacidades de innovación. De hecho, hay un tipo especial, más que de coaching, de mentoring, que le llamamos mentoring de innovación, y que puede ser útil fundamentalmente para dar determinadas técnicas y determinados mecanismos que faciliten la innovación. Pero yo creo que el elemento fundamental es partir de una reflexión personal un poquito más profunda. Pues es una empresa que, devolviéndote la pregunta, te permite hacer preguntas tanto hacia adentro y hacia afuera, te crea el espacio para equivocarte y además tiene un mecanismo de reconocimiento y de retribución para aquellas personas que han sido capaces de generar innovación. Pues porque culturalmente tenemos asociado el fracaso a una especie de estigmatización de por vida. Entonces, en vez de ver el fracaso como una oportunidad para el aprendizaje y como una forma de descubrir errores que lógicamente no vas a volver a cometer, pues lo vemos como básicamente es una especie de juego de un solo disparo. Si te sale bien, pues perfecto, eres exitoso, y si te sale mal, quedas estigmatizado como fracaso por toda tu vida. Y es un elemento muy común en la cultura latina. Yo creo que la innovación está ligada fundamentalmente a la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué? Pues porque desde nuestros orígenes más remotos hemos salido adelante mirando nuestro entorno de forma distinta y actuando de forma distinta. La tecnología es un medio poderosísimo para innovar, tanto como herramienta como oportunidad, pero ni mucho menos es la única vía de innovar. Podemos innovar en nuestros procesos del día a día, podemos innovar en las emociones que ofrecemos, podemos innovar en muchísimas más cosas. Entonces, ahí hay dos respuestas.
una respuesta que dice que es la necesidad, eso de que la necesidad agudiza el ingenio. Bueno, pues a veces es importante y hay gente que es acuciada a innovar por la necesidad y hay gente que por el contrario tiene una naturaleza exploradora. Y entonces ese prurito de estar en la frontera es lo que le hace mover. Pero quizá la pregunta que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros es si somos de los innovadores impulsados por la necesidad o de los innovadores impulsados por el afán de descubrimiento. Y explotar las dos. Vamos a ver, está más atenta a nuevas oportunidades. También creo que el concepto de innovación, como comentábamos en la charla, es un concepto que corre el peligro de diluirse y convertirse en una especie de lugar común. Entonces, estoy de acuerdo, quizás por lo que hablábamos hace un momento de la necesidad, la gente está más atenta a descubrir nuevas oportunidades o nuevas formas de hacer las cosas.